En 1991 empecé a tomar el Retrovir, la ZT. Y realmente desde entonces mis defensas, mis CD4 bajaron un montón. Empecé con una anemia bastante pertinaz y yo sentía que aquella medicación me estaba sentando fatal. Luego veía a la gente de mi barrio que también, igual que yo, estaban tomando la ZT y algunos llevaban tomándola un mes, 2 meses. Bueno, pues al cabo de ese tiempo morían. Te puedo hablar de 30, 40 personas porque un día estuve haciendo un recuento mental de la gente que se fue y yo creo que en el año 91, 92, sí, se fueron como 30 personas de mi entorno con la ZT. Entonces en esa época, en el año 92, conocí a Enrique, que luego fue mi pareja, y Enrique me dijo que en la cárcel la gente empezó a tomar el AZT antes que en la calle y resultó que la gente que se encontraba bien moría, pero muy rápidamente después de tomar el AZT. Entonces cundió el pánico entre los presos, todos dejaron de tomar el AZT. No solo eso, sino que lo tiraban por el retrete de tal manera que se atascaron todos los retretes de la cárcel donde vivía Enrique. Entonces Enrique me convenció para que lo dejara de tomar. Enrique y lo que yo veía, claro, yo veía a la gente morir. A mí me habían dicho que me quedaban muy pocos años de vida y me planteo, digo, bueno, ¿para qué voy a tomar una medicación que me sienta fatal, que me impide levantarme y hacer una vida normal, si total me va a morir? Pues prefiero vivir 2 años menos, pero en condiciones de normalidad que de esta manera. Y entonces dejé de tomar el Retrovir. Y yo dejé de tomar el Retrovir y viví. Y la mayoría de la gente que tomaba el Retrovir se moría. Adolfo, Cristina. Conocí a 2 hermanos que su padre era químico y les fabricó el AZT para ellos. Duraron 1 mes y medio, los 2. Luego también estaba el caso de gente que estaba en centros de desintoxicación. Llevaron ahí el AZT antes que la calle por ejemplo, en el Patriarca y en el Proyecto Hombre, y ahí también la gente morían como moscas. ¿Y por qué tomábamos AZT? Pues porque cada vez que íbamos al médico nos hacían un recuento de CD4. En aquella época aún no había carga viral. Y claro, en cuanto te bajaban de 400 CD4, pues ya enseguida te metían en el protocolo en el que se daba AZT. Y claro, mucha gente estaba deseosa de tomar AZT. Incluso he conocido gente que mentía o conseguía análisis de otras personas que tenían menos CD4 y los llevaban a su médico en su nombre, y de esta manera podían acceder a los tratamientos de AZT. Recuerdo incluso a veces de personas que se quedaban sin AZT, como Adolfo, y venía a altas horas de la madrugada a mi casa todo ansioso: oye, por favor, que se me ha acabado el AZT, dame del tuyo, que no tengo. O sea, éramos verdaderos dependientes del AZT, pensábamos que eso nos iba a salvar la vida, aunque sabíamos que no, pero pensábamos que por lo menos un tiempo más de vida nos iba a dar, ¿no? Y la realidad, ahora viéndolo con el tiempo, te das cuenta que aquello fue una masacre. Te puedo hablar de las consultas de aquella época, la época de la ZT. O sea, cada vez que tenía que ir a ver al médico, pues en la antesala del médico, de la consulta, en los hospitales, por ejemplo, en el Carlos III de Madrid, o sea, lo que veías era dantesco. Claro, te encontrabas con todos los otros seropositivos que tomaban medicación también y eran verdaderos Giacomettis, o sea, eran estatuas de Giacometti andantes, gente delgadísima. O sea, ya en las últimas, y todos éramos menores de 30 años, la mayoría. Allí no veías gente más mayor, éramos todos muy jóvenes. Y veías, de hecho, como íbamos cada mes, pues gente que veías el mes anterior sabías que la siguiente consulta no los ibas a ver. Algunos iban ya en sillas de ruedas, o ibas viendo la progresión. Me acuerdo de una chica muy alta, que debió de ser muy guapa, que iba con unos zapatitos tipo bailarina de color dorado, iba siempre muy mona. Y yo me fijaba en ella, o siempre que iba me fijaba en ella. Y la iba viendo cada vez más delgada. Ya una vez la vi en silla de ruedas y ya la siguiente vez no la vi.
Te puedo hablar de la planta 10 del Hospital de la Princesa en Madrid, cuando yo iba a visitar a mis amigos, lo que yo veía allí. ¿Y qué veía? Pues veía, por ejemplo, presos esposados a los barrotes de la cama, algunos con el síndrome de abstinencia que no se lo paliaban de ninguna manera, no sé qué razón alegaban, pero el caso es que allí la gente pasaba el síndrome de abstinencia a pelo, sin ningún tipo de tranquilizante ni nada. O a lo mejor les daban, pero no era suficiente. Y entonces yo veía a los presos gritando, esposados a los barrotes de su cama, custodiados por 2 policías, a lo mejor en la puerta de la habitación, y sabías que se estaban muriendo, claro. Y tampoco veías familiares, yo no sé si es que no avisaban a los familiares o qué, los veías morir solos. Todos estos años de contacto con los médicos y con el tema del VIH estaban marcados por el miedo, un terror y un pánico a la muerte muy interiorizado. A veces también ya era, ¿cómo es la palabra? Sumisión, o ya sabes que te vas a morir y lo aceptas. Sí, ya muchas veces aceptábamos lo que nos venía. Pero claro, los marcadores de CD4 eran un indicativo de lo que te quedaba de vida o de la progresión de la enfermedad. En aquella época, ya te digo, eran hasta el año 96 o así, eran con menos de 400 CD4 ya tenías SIDA. Y si encima desarrollabas alguna enfermedad, como entre comillas enfermedad, porque realmente la candidiasis no es una enfermedad, pero si desarrollabas candidiasis o alguna afección pulmonar o no sé, enfermedades que en realidad son menores y que en un estado normal las superas enseguida, pues era en el pánico, ¿no? Ostras, ya está, ya tengo candidiasis y menos de CD4 ya, ¿cuánto me quedará? Un verano. O sea, ibas haciendo tus cálculos, ¿no? Claro, eso te marcaba toda tu forma de vivir, o sea, vivir con la muerte aquí encima. Había gente que me decía, todos nos vamos a morir. Yo decía, sí, todos nos vamos a morir, pero no todos sabéis cuándo. Y nosotros sí sabíamos cuándo. Cada vez que íbamos al médico era una cuenta atrás. 3, 2, 1, 0. O sea, así era, ¿no? Y luego también recuerdo que entre todos los seropositivos conocidos no hablábamos de la enfermedad, todos nos la ocultábamos unos a otros. Aunque todos sabíamos que el otro la tenía, pero no nos lo decíamos. Y claro, cuando alguno de nosotros de repente desaparecía o dejaba ir al bar al que solíamos ir o te enterabas por alguien que estaba en el hospital, ya sabías que era lo siguiente, ¿no? Entonces era habitual cada semana. ¿Dónde está tal? Murió. ¿Dónde está no sé quién? Murió. O sea, ya era normal. Ya ni siquiera... Es que no te inmutabas. Ya lo tenía... Era tan normal que... Pues como si me dices que alguien se ha casado o ha hecho la primera comunión. O sea, no era... Era un evento más de su vida, ¿no? Por supuesto, yo nunca iba a entierros. Tampoco íbamos a entierros, o sea, ni celebrábamos la muerte ni la dejábamos de celebrar. Era algo que asumíamos y ya está. Sabíamos que el siguiente podía ser yo, o tú, o el otro. Y los médicos en aquel tiempo, pues, hombre, no es que fueran crueles, porque no lo eran. Veías que sufrían también. O sea, yo recuerdo un médico, por ejemplo, que con lágrimas en los ojos, leyéndome los CD4 de ese mes, ¿no? Uy, te han bajado un montón. Y con lágrimas en los ojos, ¿no? Yo consolándole. No te preocupes, hombre, si ya estoy preparada y tal. Ay, es que es muy duro ver morir a tanta gente joven y tal. También morían niños, bebés. O sea, por ejemplo, mujeres que se quedaban embarazadas, tenían un hijo, a lo mejor antes no sabían que tenían el virus y se quedaban embarazadas y se enteraban que tenían el virus. Las metían en el AZT a ellas y a sus hijos. Y yo recuerdo a Cristina, por ejemplo, murió ella primero y su hijo a las pocas semanas. Su hijo tendría meses. En la época que yo dejé de tomar AZT, convencida por mi pareja y por lo que yo veía alrededor, que la gente moría y tal, pues dije, bueno, ¿para qué voy a tomar esta medicación? Me va a sentar fatal
y total me voy a morir dentro de 2 años igual, pues no la tomo. Pero sí tomaba Septrin Forte, que nos lo daban como profilaxis de la neumonía, neumocistis. Entonces pues yo eso sí lo tomaba, y mi pareja también. Estuvimos tomándolo como 4 años en días alternos, lunes, miércoles y viernes y domingos y tal, o sea, un día sí y otro no. Y la verdad es que me sentaba fatal, ¿eh? O sea, una reacción, pues igual que si hubiera tomado ZT, no, pues igual no me podía levantar, a las 12 de la mañana ya estaba tumbada en el sofá, o sea, a lo mejor me levantaba a las 10 de la mañana y a las 12 ya no me podía mover. Y luego ya a lo mejor me recuperaba un poco por la tarde, pero aquello era tremendo. Pero sí lo tomábamos porque pensábamos que era mejor que la ZT, que no nos iba a hacer tanto daño y que nos evitaba caer con enfermedades, eso como la neumonía, ¿no? Y luego un día el médico nos dijo que la dejáramos de tomar y estuvimos sin tomar nada una temporada, ni AZT, ni Septrin, ni nada. Pero como al año de dejar de tomar el Septrin, mi pareja murió de necrosis cerebral. O sea, le hicieron la autopsia al morir y dijeron que tenía el cerebro destrozado, o sea, la tenía necrosado. Y luego yo me enteré con el tiempo que eso podía haber sido una reacción del Septrin Forte, pero bueno, en aquella época no sabíamos nada. También todo lo que te pasaba, pues no sabías exactamente si era por el SIDA, si era por la medicación, casi siempre lo achacabas al SIDA. O sea, todo lo que nos pasaba lo achacábamos al SIDA. Y eso lo del Septrin, a mí realmente, yo cuando lo dejé de tomar el Septrin empecé a encontrarme mejor. Entonces luego vino otra parte, que fue a partir del año 96, que ya nos hablaron de los nuevos cócteles antirretrovirales, que eran menos dañinos que la ZT. Y entonces, a partir de ahí, pues empezamos a vislumbrar cierta esperanza de poder, por lo menos, vivir más años. Y entonces la cosa cambió, claro. Entre que te digan que vas a morir de aquí al verano que viene, a que te digan que es posible que vivas más años, te aferras a esa esperanza y tu vida cambia. Tu vida cambia en muchos aspectos. Conozco gente que incluso se puso a estudiar una carrera, o se sacaba el carnet de conducir, o se iban a vivir al campo. O sea, que ya de repente podías planear cosas, ¿no? Pero claro, luego vino la realidad de los cócteles antirretrovirales. La realidad era unos efectos secundarios terribles, pero terribles. O sea, ahí verdaderamente te encontrabas enfermo. Y encontrarse enfermo significa ser incapaz de hacer nada. O sea, eras incapaz de pensar, eras incapaz de leer, eras incapaz de ver una película entera. Eras incapaz de irte al campo a dar un paseo. Eras incapaz de ir a la compra. Eras incapaz de subir y bajar escaleras. No podías comer, no podías dormir. Picores, dolor, te dolía todo el cuerpo, fiebre. O sea, eso era a diario. Pero claro, era eso o la muerte. Entonces escogías con toda la alegría del mundo. Cuanto más efectos secundarios tenías, más razón tenías para pensar que ibas a vivir. O sea, era el síntoma de vida. Entonces incluso aceptábamos los efectos secundarios con alegría y los superábamos. Pero claro, después de estar X años tomando los antirretrovirales con toda la carga de efectos secundarios y malviviendo, porque aquello no era forma de vivir, pues era muy agotador. Era agotador. Había gente que lo dejaba directamente, les daba igual morir. Yo que me muera, pero yo no quiero tomar esto. También yo recuerdo gente tomando los antirretrovirales en los primeros años que se quedaban sordos, se quedaban tontos. O sea, tontos de que... Pues tontos, que hablabas con ellos, tenían los ojos en blanco. O andaban con muletas, no podían andar. A mí eso nunca me pasó.